Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Una de las circunstancias difíciles para los niños y adolescentes puede ser recibir la noticia de que sus padres se van a divorciar. Este proceso es delicado y puede generar consecuencias en la salud mental de los más pequeños. Por eso, hoy dedicamos el espacio de salud a dar algunas recomendaciones sobre cómo hacer para que nuestros hijos no reciban consecuencias de una separación o un divorcio. Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Lázaro. Bueno, como siempre, cada martes, temas que ponemos sobre la mesa, haciendo hincapié siempre desde el punto psicológico. Y es que, Isabel, ¿por qué debemos prestar tanta atención últimamente a este tema cada vez que tenemos que planificar o plantearse un divorcio? Pues este tema está adquiriendo cada vez más relevancia porque los datos dicen que en 2018 España fue el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de divorcios, habiendo una media de 400.000 divorcios cada año en este país. Estos son datos que fueron publicados por un conocido periódico, pero que proceden del Instituto Nacional de Estadística. Pero ya no sé si se refiere solo a divorcios de matrimonios, porque si consideramos las rupturas de parejas, de hecho, quizás estemos hablando de una cifra mucho mayor. También hablaron de que estos divorcios, de ellos hay 150.000 niños, digamos, dentro de estas familias que tuvieron que hacer el proceso. Con lo cual es un tema que debemos cada vez más de prestarle la atención que se merece, porque se sabe que según cómo se haga el proceso puede afectar a la salud mental y al desarrollo psicológico de los menores implicados. Si alguno de nuestros oyentes está dentro de un proceso de divorcio y tienes hijos, ¿cuáles son las actuaciones más básicas que debe seguir para proteger la salud mental de sus hijos? A ver, vamos a partir de que la gente debe tomar conciencia de que divorciarse o separarse en sí mismo no es malo. Y por ello los padres no deben sentirse culpables por pensar que quizás estén haciendo daño al niño solo por el hecho de separarse. Esto es un mito que viene de nuestra España tradicional, pero que no es cierto. A ver, de cara a que un niño se desarrolle como un adulto psicológicamente sano, es mejor transmitirle la idea de que las parejas, igual que se juntan porque se llevan bien, puede haber un día en que haya más diferencias que acuerdos y es mejor que cada uno vaya por su lado. Porque el hecho de que permanezcan en la misma casa no significa que las cosas vayan bien. Y si no, preguntad, por ejemplo, a la gente mayor que tenían que estar juntos antiguamente por obligación. Es decir, es mejor separarse que intentar esconder que no se llevan bien y permanecer dentro de la casa pues tirándose piedras y discutiendo malamente. Esto de cara a la salud mental del menor. Hay algunas parejas que no se separan por no hacer daño a los hijos y precisamente esto es lo que hace más daño. Debemos tener en cuenta que los niños no aprenden lo que sus padres dicen, sino lo que ven que sus padres hacen, es decir, el patrón de conducta. Con lo cual va a ser ese patrón de conducta de los padres lo que el menor repita luego de adulto. Con lo que si yo vi que mis padres se peleaban y se gritaban y se pegaban pero no se separaron, luego cuando sea adulto haré lo mismo en situaciones parecidas, en lugar de separarme pacíficamente y rehacer mi vida de otras formas. Además, los niños no son tontos, aunque a veces por la edad pues no comprendan muy bien, van a saber perfectamente que sus padres no se separan por ellos. Entonces interiorizarán una idea de que hay que renunciar a la paz, al amor y a la felicidad por los hijos. Y eso, además de hacerlos sentir muy culpables de la situación que hay en casa, también los hará adultos muy infelices luego en sus relaciones. Por otra parte, ya yéndome un poco al tema de cómo hacer el proceso para que no les afecte, una de las premisas más importantes es la de no involucrar para nada a los menores, es decir, no caer en esto de que los hijos opinen si fue el padre el que pudo dañar más la relación, o si le hizo algo a la madre, o si fueron las formas de la madre las que rompieron la relación, etc. Los hijos deben tener la conciencia clara de que independientemente de que el padre y la madre sean pareja o no, ellos siguen teniendo un padre y una madre, y lo demás no les tiene que salpicar. Es decir, aquí los miembros de la pareja deben hacer un trabajo de separación de su rol materno o paterno y de su rol de pareja completamente. Es decir, no es que los niños no deben de ver un cambio de comportamiento hacia ellos por esa separación. Y luego también transmitir la idea de que la familia sigue completa, es decir, no es que vayan a perderse miembros, que tengan que hacer un duelo como si el padre o la madre hubiera fallecido o como si se fueran para siempre, sino que aunque alguno viva en otro lugar o no siempre vaya a vivir con ellos, seguirá estando ahí igualmente.
Y luego también en esto de no involucrar es muy importante ser cuidadosos con lo que se les dice o se dice en casa delante de los menores del otro progenitor. Algunos adultos piensan que a lo mejor el niño es demasiado pequeño para darse cuenta de lo que se dice, porque a lo mejor estamos hablando de hijos de 2 o 3 años. Pero los niños ya con esa edad se empapan muy bien del clima en casa, es decir, aunque no sepan comprender muy bien qué están diciendo los adultos, saben que hay algo que no va bien y puede que sepan que hay algo que les pasa a la madre con el padre o al revés y que es algo malo. ¿Qué peligro tiene esto? Pues que los niños pequeños en su afán normal por aprender pues quieren saber, y si yo veo que está pasando algo y que mi madre habla mal de mi padre o al revés, pero no entiendo qué pasa porque nadie me lo ha dicho, pues me acabaré dando yo solito las respuestas y os sorprendería lo alejadas que pueden estar de la realidad y también lo dañinas que pueden ser para el menor. Entonces, para que los niños no se inventen las explicaciones, ¿es bueno hablarles claramente del divorcio? Sí, desde luego que hay que decirles que papá y mamá no van a ser pareja, pero hay que dejarles muy claro que eso significa que ya no van a dormir juntos y a vivir juntos, pero no significa que el niño no los vaya a tener presentes o que no pueda hablar con ellos de todo. Y también se les puede decir, aunque al principio cuando acaba de romperse la relación, pues está claro que no es lo que más apetece, que también van a reunirse con ellos, por ejemplo, para ir a las reuniones del colegio, en las fiestas, en los cumpleaños, porque eso desdramatiza la situación y les tranquiliza mucho. Y también el hecho de decir que eso que ha pasado no cambiará para nada sus vidas, porque hay niños que anticipan que van a perder cosas. Por ejemplo, que por culpa de irme con mi padre el fin de semana no podré quedar con un amigo como hacía antes. Pero claro, para eso los adultos pues tenemos que ser razonables y anteponer la salud mental y la estabilidad del menor a nuestro cabreo y a nuestro dolor. Es decir, durante el proceso de divorcio tenemos que mostrarnos figuras disponibles para hablar en todo momento, para que ellos no se respondan solos a las preguntas. Y luego también tratar de alterar lo menos posible la estabilidad de la vida del niño, sus actividades, sus rutinas, etc. Por eso los jueces, ¿vale?, en los procesos de divorcio priorizan que sea el hijo el que se quede en el domicilio familiar y sean los padres los que vayan rotando, porque ahí es donde tiene sus cosas, su cama, sus juguetes, los libros del colegio, etc. Bueno, hablando de jueces, por dar otra recomendación que protege la salud mental del menor, es el hecho de intentar hacer las cosas por las buenas antes de llegar a las malas. Y con esto habrá parejas que digan, es que la otra parte es la que no me ha dejado hacerlo, no he podido por eso. Pero yo lo digo por aquellos que nos facilitan hacerlo por las buenas, para que tengamos en cuenta que una vez que hemos tenido hijos, ya no solo somos nosotros, sino también son ellos. Y eso, una vez que los tienes, ya no hay vuelta atrás. Siempre tendrás que mirar también por su bienestar. Cuando me refiero a hacer las cosas por las buenas, me refiero a que si metemos denuncias y jueces por delante, pasarán varias cosas. Por un lado, que pasarán meses hasta que el niño tenga una certeza de qué va a pasar con él, lo cual supone incertidumbre y los niños ante la incertidumbre responden con ansiedad, con miedos, con ansiedad por separación e incluso con problemas de salud mental. Los niños necesitan estabilidad y también percibir seguridad en sus vidas. Y luego, por otro lado, también es que cuando salga la sentencia, como la propia palabra dice, es una sentencia que no se podrá modificar, con lo que el niño tendrá que hacer sí o sí lo que el juez haya dicho. Y entonces, si un sábado le toca con su padre irse a otra ciudad, pues lo tendrá que hacer aunque ese sábado lo hayan invitado a un cumpleaños y se quiera quedar, por ejemplo, en el pueblo de su madre, ¿no? Con lo que hacer las cosas de forma flexible y comunicándonos con la otra parte siempre evitará malestar a los menores. ¿Qué consecuencias puede tener en un niño que el proceso de divorcio sea conflictivo? Y ya de paso, ¿qué indicadores nos pueden hacer pensar que nuestro hijo se está viendo afectado psicológicamente por la situación? Pues pueden haber muchos procesos psicológicos o psicopatológicos que el niño desarrolle derivado de este divorcio conflictivo. Si el niño percibe conflictos en casa, puede repetir el patrón fuera de ella con figuras que él percibe que puede. Es decir, aquí, por ejemplo, estaríamos hablando de que se convierta en el agresor de otro niño en el colegio, que haga bullying, que se muestre agresivo, que muestre reacciones de violencia. Además, algo que podemos observar cuando un niño pequeño no se encuentra bien es que haga retrocesos, es decir, que los logros que va haciendo, como vestirse solo, dormir en su cama, hacer los deberes solo, cosas que ya hacía, de repente vuelva a ser dependiente de los padres y deje de hacerlas. Luego también en los divorcios es muy común la ansiedad,
que veamos que el niño no quiere jugar solo, que no se quiere separar de la madre o del padre, que no quiera quedarse en el colegio, que tenga rabietas muy intensas. Todos estos miedos pueden venir porque el niño, si no tiene toda la información de en qué consistirá su situación, ahora que sus padres ya se han separado, pues piense que se va a tener que quedar separado de los padres o algo así. Y entonces normalmente pues tiene miedo y se aferra. Por eso es muy bueno que se hable claramente con ellos de la situación, como he dicho, y también que se les vaya anticipando exactamente qué van a hacer cada día. Es decir, si el sábado se queda con la abuela paterna, hay que anticipárselo, siempre mostrándole una actitud favorable hacia la otra familia, reconociendo que aunque nosotros no nos llevemos bien con esa gente, al final pues son su padre o su madre o los primos o los abuelos y tenemos que velar por la salud mental del menor. Tener siempre en cuenta que cuantas más figuras de apego sanas y estables tenga un niño, como he dicho en otras ocasiones, pues es mejor. Y que hay que mirar que la otra familia puede ser perfectamente sana y apta para cuidar, aunque yo me haya peleado. Y también que a los niños les va muy bien la estabilidad. Por esto de la estabilidad, también lo que decía antes, de que la incertidumbre de antes de la sentencia puede ser demoledora para ellos, porque no les da la seguridad que un niño necesita. Bueno, por desgracia, justo en estas situaciones, que es cuando un menor más necesita la asistencia psicológica, muchas veces no podemos dársela. ¿A qué me refiero? Cuando los padres se divorcian o están en vías de hacerlo, los psicólogos tenemos la obligación legal de recoger el consentimiento firmado por escrito de ambos progenitores, aunque uno de ellos haya desaparecido y no sea el custodio, pero mientras tenga la patria potestad, nosotros tenemos que pedirle permiso para atender a su hijo menor. Porque si no, en el juicio nos pueden denunciar a nosotros como que nos hemos aliado con el otro progenitor, ¿vale? Si uno de los progenitores no firma, lo único que podemos hacer en estos casos es atender a ese progenitor que solicita la ayuda y darle pautas a él para sobrellevar la situación. Yo menciono esto porque ya me parece un sinsentido que, siendo psicología una especialidad reconocida como sanitaria, igual que medicina y enfermería, y que además tenemos un código deontológico que nos hace ser imparciales, pues todavía se necesiten tantos trámites para tratar a un niño que a lo mejor luego con 2 sesiones mejora porque solo necesita expresarse y que alguien le explique qué es un divorcio. Yo espero que los diversos gobiernos con el tiempo recapaciten y se den cuenta de que puedes, igual que puedes llevar a tu hijo al pediatra, ¿no?, una mañana sí porque tiene mocos, pues también puedes hacerle una evaluación en psicología para prevenir males mayores. Y más vale que, bueno, en lugar de estos consentimientos, pues persigan más la mala praxis y las pseudociencias. Pero bueno, cosas con el tiempo se resolverán. Seguro que sí. Bueno, a nivel profesional, psicológicamente, cuando nos encontramos con divorcios, tendrás mucho que contar y que hablar. Sobre todo porque tengo la sensación de que muchas veces sin querer, tanto padres como madres, la pelea personal que se pueda tener como pareja influye muchísimo al hijo, incluso la educación de dar cosas cuando uno dice, y los niños se aprovechan de eso, ¿no?, de decir, le digo a mi madre que me lo da el padre o viceversa, y al final nos encontramos con problemas que los niños, bueno, pues sí, tienen un problema doble. Muchas veces la dificultad de los padres para gestionar las emociones del divorcio hacen que involucren a los niños y hagan como una búsqueda de posicionamiento de esos menores que puede ser muy peligrosa para la salud mental de los niños. Y esto es lo que precisamente buscamos, que es buscar el separar su rol como pareja y su rol como progenitores, que son cosas distintas y uno no se puede ver empapado de los problemas del otro. Así es. Pues Isabel Fernández, psicóloga, un martes más, hablando de un tema importante. Hoy, el divorcio, casi nada, ¿no? La importancia de los padres asumir cuando tienen niños que un divorcio, bueno, pues dar algunas pautas importantes que los padres tengan claro a la hora de tomar el divorcio y que los niños tienen un papel fundamental. De este tema o de otro, cuando tengamos que querer hablar contigo, Isabel, ¿dónde podemos localizarte? Pues como siempre estamos en la consulta de psicología de Policlínica Cedejín, frente a la Plaza del Alpargatero, y también podéis escribirnos a través de Instagram o de Facebook de Isabel Psicología para consultar toda la información que necesitéis. Muy bien, pues martes que viene, una nueva cita contigo. Exactamente, hasta el martes.